Muy buenas noches para todos. Dios me los bendiga. Estamos en Santiago ya. Vamos en el capítulo 2. Vamos a estudiarlo esta noche. Como siempre, cada semana nos reunimos para estudiar la Biblia, de una manera sistemática, profunda, verso a verso, capítulo a capítulo, libro a libro, de una manera expositiva. Y eso nos hace crecer mucho. El principio que Dios nos ha dado para esto es que escudriñemos las Escrituras, porque en ellas vamos a encontrar toda la sabiduría y todo lo que necesitamos. Pero dice que al escudriñar y al meditar en la palabra, el Señor se encargará de resolver nuestros problemas. Eso está en el Salmo 1 y está también en Josué 1, el versículo 8 y 9. Entonces queremos continuar con eso. Ya hablamos del capítulo 1 y entendemos que Santiago, que ya sabemos que es el hermano de Jesucristo, que es una persona que se encargó de administrar o de ser el pastor de Jerusalén por 30 años, es la persona que tomaba las decisiones, lógicamente en conjunto con todos los otros apóstoles, pero que él fue como el encargado de dirigir la iglesia, ¿no? Y escribe a toda la iglesia esparcida de los cristianos que se han convertido del judaísmo al cristianismo y de los gentiles también. Pero básicamente es un libro comparable con el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Tiene un mensaje muy directo, muy concreto, y es, bueno, si usted es cristiano, pues vamos a obrar de una manera clara y directa, vamos a actuar como tal. Si usted dice que es un policía, actúe como policía. Si usted dice que es un papá, actúe como papá. Si usted dice que es un cristiano, actúe como cristiano. Es más o menos lo que está diciendo Santiago. Hablábamos de que la palabra realmente es Jacobo o Jacob, y San es por lo de santo, le pusieron Santiago al unirlo, pero la palabra realmente es Jacob, el nombre de él. Más o menos para el año él estuvo administrando casi 30 años, murió por ahí por el año 60-65 después de Cristo. Bueno, todos son datitos para tener un poquito del contexto de lo que está hablando. Y ya hemos hablado de la fe y la constancia, ¿no? Que las pruebas y todo lo que viene, no digamos que vienen de parte de Dios, sino que es el enemigo, o es nuestro propio deseo, le llama concupiscencia en la traducción Valera, y ese deseo nos lleva a consecuencias graves, y si caemos en la tentación, pues caemos en el pecado, y el pecado traerá muerte. Pero que nunca digamos que somos tentados o probados por parte de Dios con el mal. Claro que Dios sí puede permitir las pruebas, claro que Dios puede probar los corazones, pero no con el mal, siempre los va a probar con el bien. Eso es algo hermoso, porque los prueba con el bien, te va a probar en abundancia, te va a probar en bienestar, te va a probar en buena salud, te va a probar en todo lo que es rico y bueno, y usted cree que no es una prueba. Pues es una prueba, y es hasta más difícil, porque cuando usted está en una situación buena, una situación especial, que le va bien, pues usted se olvida de Dios, se olvida de su fe, se olvida, ¿sí me entiende? Entonces es una prueba. El enemigo lanza pruebas y siempre son de calamidad, de enfermedad, de quiebra, de divorcio. Esas pruebas no las manda Dios, nunca las manda Dios, esas no, pero Dios sí las usa y las toma para de eso hacer cosas buenas, que es diferente. Muy bien, vamos entonces al capítulo 2. El capítulo 2 habla de no mostrar preferencias por personas, y lo voy a dar el contexto del capítulo 2. Y primero leo las primeras páginas, los primeros versículos de Santiago 2 en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a unas personas que a otras? ¿Cómo pueden demostrar que tienen a Cristo si favorecen a unos más que a otros? Ya comienza ahí Santiago a entrarle duro. Bueno,
Si usted es cristiano, entonces ¿por qué tiene favoritismos? ¿Por qué hace acepción de personas? Y mire lo que dice el versículo 2. Por ejemplo, va a dar ahora la claridad. Supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si usted le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen tú puedes quedarte de pie allá o bien siéntate en ese piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¡Wow! Eso ya empezó duro, ya le dio fuerte ahí. Vamos a hablar de esos primeros 4 versos de Santiago 2, porque nos pega duro, ¿no? Y en nuestra cultura, no solamente en la época de la iglesia primitiva que estaba siendo perseguida por Nerón, por los romanos, por los mismos judíos, todos molestaban y atacaban y perseguían y mataban a las familias, a las personas que tenían la fe cristiana, porque creían en Jesús como su amo, como su dueño y señor. Entonces, desbaratando esto un poquito, habla de hermanos míos, ya está hablando de personas iguales, hermanos, como comenzó en el capítulo 1, hermanos. Él se pone al mismo nivel, siendo el hermano de Jesucristo. Recuerde que él no mira a Jesús como su hermano, sino como su Señor. Y aquí a los hermanos, a todos, nos dice y le dice a ellos, teniendo por sumo gozo, perdón, aquí no dice por sumo gozo, aquí ese es en el capítulo 1, aquí dice que la fe gloriosa que tenemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca debe estar asociada a las clases sociales. Porque aquí, como lo está diciendo claramente, mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar? Entonces él los pone, mis amados hermanos, es que todos somos iguales, todos ante Dios somos iguales. Recuerde que Jesucristo y en la cultura judía que Jesús implantó es que se sentaban todos en el piso. A la mesa era una mesa bajita, ellos estaban en el piso y se recostaban unos dentro, no había uno que se sentara más alto. Había una posición especial para el que iba a hablar, pero podía hablar cualquiera. En este caso, cuando Jesús se sentaba, entonces los demás se sentaban en su orden. Normalmente la jerarquía de la cultura romana, la cultura griega, e incluso de la misma cultura judía, es piramidal. O sea, entre más dinero, entre más poder, entre más fama, iba arriba, ¿cierto? Él era el sumo sacerdote, era el máximo, el emperador, era, ¿cierto?, lo máximo. Entonces, cuando tú miras ahí el rey, todos van hacia abajo, van perdiendo grado y van perdiendo posición. Y esa era la cultura. Y cuando llegó la iglesia, Jesús tumbó eso y todos éramos iguales. Hay una anécdota, un comentario que oí por ahí de alguien, que no recuerdo ahorita quién, pero me pareció interesante. Entonces, que llega una persona muy pecadora a Dios, pero pecadora, donde un pastor, y le dice, no, es que yo he cometido terribles, he hecho asesinatos, me he acostado con la esposa de mi hermano, con la esposa de mi hermano, ¿sí? Bueno, he hecho una cantidad de cosas terribles, mi pecado es muy grande. Entonces él le dice, bueno, tu pecado vamos a suponer que es como una piedra. ¿Qué tan grande es? Dijo, no, pues una roca así. Dijo, bueno, listo, ponga ahí su piedra. Y dice él que llegó otro y que le preguntó también. Dijo, no, yo la verdad pues sí voy a la iglesia, yo me porto bien. Y digo, bueno, ¿y cómo es tu pecado? Y digo, no, pues yo peco por ahí, digo mentirita. Entonces, ¿cómo es tu pecado? Y imagínatelo como una piedra. Entonces que tomó la piedra. Entonces las dos piedras, una grandota y la otra pequeña, dijo, bueno, ahora el de la piedra pequeña, tírela al lago. Y la tiró al lago. La tiró al lago allá. Y entonces dice, ahora, ¿qué pasó con tu pecado? Dijo, no, pues se hundió, se perdió. Entonces ya ese pecado. Y el lago representa el perdón de Dios.
Dice que Él tira nuestros pecados al fondo del mar. Dice, bueno, ahora usted tome su piedra, su pecado gigante, todos sus pecados, tírelos al agua. Y las tiró allá también al agua. Cayeron al agua. ¡Pum! Cayó. Lo único de la piedra pequeña fue, ¿qué sintió? ¿Qué vio? Digo, no, pues que se hundió y salieron como unas ondas pequeñas. Ah, bueno, la repercusión de tu pecado, pues, fue una repercusión con algunas consecuencias pequeñas. Y Él la tira y ¡pum! Cae y la ola pues se hace más grande y dice, ¿qué vio? Digo, no, pues que mi pecado cayó como esa piedra, se hundió, se perdió, pero la consecuencia pues sí era más fuerte. Digo, perfecto. Pero ahora ya desapareció la ola. No importa si la persona tiene un pecado grande o un pecado pequeño. Para Dios el pecado es igual, del rico y del pobre, del negro y del blanco, del pastor y del que va a la iglesia, del presidente y del policía. Para Dios los pecados son pecados y el pecado es muerte. El pecado es muerte. Entonces, esto me trae a mí a la memoria de que nosotros, igualmente como en la antigüedad, llega alguien y nosotros somos muy dados ay, siéntese acá, como es acá. Y si llega alguien mal vestidito, no sé a usted si le ha pasado, yo soy comercial y en las ventas me ha ocurrido muchos fiascos terribles. Ver personas que llegaron de pronto a comprar algo y no iban como con la pinta y entonces no los atendía bien. Yo atendía a esas personas. Y me sorprendí cuando un día un señor saca de las medias unos fajos de billetes y me compró las máquinas. Yo, wow. Y todos, uy, vea, se ganó la comisión por no haberlo atendido a ellos. Yo como estaba comenzando, pues yo atendía a todo el mundo, no miraba eso. Entonces, mire que muchas veces nos pasa también, en la iglesia especialmente, que cuando llega a alguien muy importante, tenemos unas sillas al frente que dice reservado para los pastores, para los apóstoles, para no sé qué. No, en la iglesia, me gusta alguna iglesia que he ido por ahí algunas veces, fui, ya ahorita no, pero fui, no, como va llegando usted lo van acomodando, ahí llegó, pues acomódese, ahí no es que usted es más importante, no, como llegó, y el último pues hacia atrás, así es, y debería ser así, no hay que hacer ese tipo de acepciones de personas, porque en Cristo Jesús, nuestro Señor, Él es igual para todos, Él se hizo igual, siendo rey, siendo dueño del universo, se hizo igual a nosotros. Entonces debemos tratar de manejar esa parte. Entonces un ejemplo del tipo de parcialidad que no tiene lugar entre los cristianos, y lo empieza a dar Santiago en el versículo 2, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo, quiere decir un hombre que era prestigioso, el anillo era para personas que querían mostrar su poder, su riqueza, su posición, su puesto. Entonces mucha gente, incluso leí por ahí o escuché que mucha gente incluso para ir a las reuniones de la iglesia mandaba y alquilaba anillos, o cuando iban a ir a una reunión muy especial, no sé, un matrimonio, una cosa, se alquilaban anillos para que pasaran por gente muy importante y los atendieran bien. Jesús mismo dijo, no busquen las primeras sillas ni hacerse en tal lado, porque de pronto llega alguien más importante en la cultura judía o en la cultura romana y te sacan de ahí y te ponen atrás. Más bien, vaya y siéntese en el lugar más normal. Y es lo mismo, pero Jesús no estaba diciendo eso sino para que entendieran lo importante de ser servidores. Y aquí estaba ocurriendo que en las iglesias la gente se estaba apartando, o sea, ya no estaban haciendo las cosas por la ley, sino por la gracia, pero estaban pasando ahora de la gracia a ver por la vista cómo era que la gente se vestía, se movía. Y recuerde que el Señor Jesús también exhorta a los sacerdotes y a los escribas porque usaban sus prendas especiales para que digan, no, este hombre, no, ese es el más importante. Entonces, la congregación, la asamblea o la iglesia, o como ustedes le quieran llamar, en ese tiempo la sinagoga era el lugar de reunión. Y empezaron a llegar, y al comienzo se reunían en la sinagoga los cristianos, iban a las sinagogas, y luego de esto comenzaron entonces a reunirse en las casas, pero pasaba lo mismo, y cuando iban a hacer la cena del Señor también pasaba eso. Entonces tenían ese gran problema. Ahora, un hombre con anillo de oro, esto demuestra que ese hombre era una persona de posición o adinerada, y a esa persona se le rendía y se le daba una posición, el puesto, siéntese acá al lado, no sé qué. Me da risa a veces cuando uno va a las reuniones de líderes o de pastores o una conferencia, y así llegue
la persona tarde, van y le acomodan una silla adelante a este que llegó tarde y al que llegó temprano lo ponen atrás, veces lo hacen mover, perdone, sálgase de ahí. Eso es denigrante, eso no es correcto, eso no es de acuerdo a la cristianidad, a los modelos y a los principios cristianos. Entonces, no debemos hacer distinción entre uno y el otro en ese sentido, en todo, para ayudar. Muchas veces vamos a hacer una ofrenda, a este le damos tanto, pero a este le damos menos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? No, cuando uno da algo debes dar sin mirar a quién. Por eso dice el Señor Jesús, que tu mano derecha no vea lo que hace tu mano izquierda. Esa es la idea. Entonces, ese es un rasgo de egoísmo, ese es un rasgo de clasismo, y eso trae baja estima, trae dolor en el corazón. Entonces, por eso deberíamos trabajar de esa manera. Entonces, por lo tanto, debemos dejar de ser clasistas o ese tipo de personas. Muy bien, eso queda claro. Un experimento que hizo un día un pastor, fue a una iglesia bien harapiento, se disfrazó así de persona que no tenía mucha riqueza, sucio, y se entró a la iglesia y no, perdón, y lo cuadraron para atrás. Y el tipo se iba llenando, la gente iba llenando. Y de pronto, bueno, vamos a anunciar a nuestro invitado de esta noche, pastor, tal, pase por favor al frente. Y pasa ese hombre adelante. Era el predicador, era el invitado. Pero ¿sabe qué iba a hablar? De Santiago 2. Y él pasó y todos los que lo rechazaron lo sugiere, las personas que lo cambiaron de puesto, lo movían. Y él empieza a hablar sobre la acepción de personas. Mire, eso nos puede suceder. Entonces hay que tener cuidado con eso. Jesús nos invita a no mirar la pinta, que de pronto se peina así, se rapa de esta manera, se pone por acá. No, Dios no nos mandó a eso. La exhortación acá, lógicamente, es para los cristianos maduros. Pero si llega alguien a la iglesia que es nuevo, que no sabe y usa pelo así, se rapa así, o se pone piercing por acá, o tatuaje por acá, o viste de cierta manera, nosotros no podemos quitarle o ponerle, no, déjela, o déjelo. Más bien, amémoslo. Es lo que hay que hacer, amar a la persona. Y luego entonces, Santiago comienza a hablarnos ya de otro poquito más adelante sobre el pobre es elegido para que sean ricos en fe. Dice, ¿no acaso no eligió Dios a los pobres para que sean ricos en fe? O sea, le está hablando, no miremos a los pobres con desprecio porque ellos fueron elegidos también. Jesús pagó por los pobres, pero Jesús también pagó por los ricos. Él dio su vida. No podemos ni exaltar al pobre ni exaltar al rico, ni degradar a uno ni al otro. Ambos, tanto el rico como el pobre, son para Dios igual y nosotros debemos tratarlos igual. Por eso aquí Santiago hace una exhortación fuerte tanto al pobre como al rico. Entonces, el pobre, aunque es elegido y heredero del reino, y no se está refiriendo al pobre en espíritu como lo hizo Jesús, sino aquí es el pobre, el que no tiene recursos, el que no tiene economía, el que no tiene plata, debemos recibirlo. Y no debemos, porque él fue elegido también para ser heredero del reino. Entonces, y luego entonces el Señor, como para ponerlo en ese contexto, le dice, no os oprimen los ricos, no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. En ese tiempo los ricos, era rico y tal, ¿por qué? Por su posición, pero aparte de eso, los ricos tenían ese poder de poder mandar a la gente a la cárcel. Tenían el poder. Dice, ¿cómo es posible que a los ricos que los oprimen y ustedes les den ese privilegio? No, aquí todo el mundo es igual. Todo el mundo debe ser igual. Y esa exhortación la hace Santiago para que bajemos un poquito ese tipo de estar echándole ahí, no, cepillo a todo el mundo y sobre todo a las personas ricas. No, aquí el rico, el pobre es igual, el que tiene mucho, hay muchas iglesias donde no hablan del pecado del adulterio, no hablan del pecado de la fornicación, porque tienen un buen diezmador que es fornicario y adúltero, o tiene una persona que vende licor o vende cigarrillos al por mayor o lo que sea, tiene un negocio y eso, entonces no hablan de eso para que no se va a poner bravo. No. Tanto rico como pobre le toca bajarse
y hacerse igual a todos, igual a todos. Entonces, si en verdad cumple la ley real, conforme a la Escritura, ¿qué quiere decir esto? Santiago anticipa que algunos lectores pueden defender la parcialidad hacia los ricos por simplemente amarlos por el hecho de ser vecinos en obediencia a la ley, porque en la ley se decía, ¿no? Había esa exposición, entonces, pero qué bueno porque este rico va a llegar a la iglesia, entonces atendámoslo bien porque se nos queda. Yo les digo a la gente que hay pastores que cuando entra alguien nuevo lo mira con cara de diezmo. Uy, este viene bien pintoso, qué carro traerá, uy, este nos va. No, no podemos ver a las personas así. Pobre, rico, negro, blanco, estudiado o poco estudiado, empresario o empleado, debe ser tratado con el mismo amor y darle las mismas cosas que al otro, ¿no? Hay iglesias donde, por ejemplo, tienen un salón especial que los llevan allí, pero al que llega ahí no es normal, el que va al vaciado, chao. Entonces, nosotros no podemos hacer esa excepción de personas porque cometemos, dice ahí Santiago, pecado. El problema no es que sea uno amable, no, con los ricos o con el que tiene posición o tiene fama. El problema es que el hacer acepción a esas personas nos lleva al pecado. Es un pecado hacer acepción de personas. Incluso por su forma de ser o hablar. Nosotros una vez recogimos un poco, claro, hay que ser uno cuidadoso, tampoco estoy diciendo que hagan eso, y unos indigentes y se convirtieron a Jesús y los llevamos de una vez a la iglesia y el pastor nos llama la atención, no, ¿cómo los van a traer acá, hombre? Primero hay que llevarlos, bañarlos y tal, y bueno, entendimos eso, pero nosotros en esa emoción nos llevamos para allá. Entonces, esa es una norma que dio Jesús el Rey. Entonces dice la ley real. Cuando dice ahí de la ley real no se refiere a que sea del Rey, sino es de Jesús. Él fue el que dio esa norma de que todos debemos ser iguales. Nuestro Rey Jesús pone énfasis especial en el mandamiento que dio allá en Mateo 22, ¿no? Y en el Antiguo Testamento también está en Levíticos 19, el 18. Entonces Santiago nos está recordando que el hombre pobre es también nuestro prójimo. Cuando Jesús habla ya que el mayor mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo, y pregunta el sacerdote o el judío, ¿y quién es mi prójimo? Y él le da esa explicación tan hermosa sobre quién es el prójimo. Y habla de un religioso, habla de otra persona que pasa y lo desprecia, y después pasa alguien que era ajeno, que ni siquiera judío y fue el que le ayudó, ¿cierto? Entonces, el asunto serio de obedecer todos los mandamientos de Dios, Santiago lo va a poner de una manera clara. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, ¿sí? Pero ofende en un punto, o sea, en hacer acepción de personas o en mentir, pero en este caso está hablando de ser imparcial. Nosotros en el fondo somos como jueces, no podemos mirar si este rico o pobre, no, hay que juzgarlo igual. Lo mismo cuando uno va a dar consejería. Cuando uno va a dar consejería y es alguien allegado, familiar o un hijo, entonces uno se pone, no, o es alguien que es antiguo en la iglesia, entonces uno quiere como favorecerlo. No, tiene que ser imparcial en todo. Entonces, mire lo que habla aquí, porque cualquiera que guarde toda la ley, porque estaba hablando Santiago comparando la ley como ahora somos los cristianos, pero como habían muchos judíos, dice, cualquiera que guarde la ley, pero viola un solo de los mandamientos, y en la ley creo que son como 613 mandamientos que tenía Moisés, sí, incluyendo los 10 mandamientos de la montaña del Sinaí. Entonces, violar un mandamiento, pensar, no actuar, ser egoísta, ser envidioso, hablar mal del otro, cualquiera, es como si hubiera violado toda la ley. Entonces, nos hacemos culpables de todos los pecados, de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habló y así hizo, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la
libertad. O sea, si esos eran juzgados así por la ley y eran muertos, ahora nosotros que estamos en libertad y somos juzgados por la ley del amor, pues con más vera debemos comportarnos y no violar esos mandamientos ninguno, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, lo que está diciendo acá es, ustedes se las dan de muy religiosos, que cumplen la ley, pero si violan este mandato de hacer acepción de personas, es como si violaran, si usted fuera un fornicario o un asesino. Así de fácil. Entonces, es lo que está diciendo la palabra. Y no lo dice a nosotros. Nos lo dice a nosotros también. Esa es la mejor forma de demostrar que tengo fe en el Señor, que soy un cristiano, es no hacer acepción de personas. Pero eso no, yo puedo no hacer acepción de personas y ser adúltero o fornicario o mentiroso. No, ninguna. Cuando uno está por la ley de la gracia, que es el amor por los demás, el amor por Dios, el amor por uno, pues uno procura en ese amor no violar ninguna ley, porque uno lo hace por amor. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, demuestre su fe amando al rico y amando al pobre. A ambos hay que amarlos y a ambos hay que aceptarlos. Entonces, el principio establecido es una verdadera fe, estará siempre acompañado de una acción. Si usted, vuelvo y digo, si usted dice que es cristiano, pues si usted, sus acciones, su forma de hablar, comportarse, comprar, vender, pues es de un cristiano. No podemos decir que somos cristianos y hacer negocios torcidos, no pagar impuestos, colarnos en la fila, llevarnos cierta cosa, hablar mal del uno, del otro, no someternos a la autoridad. O sea, no puede decir usted que es cristiano, porque dice, ve qué raro, usted dice que es cristiano. Es cristiano, pero está a favor del aborto. ¿Cómo puede ser un cristiano a favor del aborto? Es cristiano, pero está a favor de lo que llaman ahora el ateísmo o el comunismo. Está a favor de eso, pero ¿cómo puede ser una persona a favor del comunismo y decir que es cristiano? ¿Sí capta? O sea, usted tiene que ser coherente. O no ha sido convencido por el Espíritu Santo, o no ha entendido la palabra. Pero algo está pasando. O alguien que dice que es cristiano, ama a Dios, pero le es infiel a la esposa. Ama a Dios, es cristiano, va a la iglesia, diezma, ofrenda, ayuda en todo, pero resulta que le pega a la mujer. Entonces, no es coherente. Roba impuestos, roba a los clientes, tiene pesa falsa, es mentiroso, habla mentira. Sí, capta, o sea, no podemos ser. Ahora, lógicamente uno falla, uno se equivoca, pero inmediatamente debe arrepentirse y cambiar esa actitud. El que roba, que ya no robe más, dice la palabra de Dios, ¿no? Ese es más bien que trabaje. Entonces, dice acá la pregunta, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, aquí Pablo viene la exhortación a los que creemos en la gracia, que la salvación es por gracia, y todo viene por gracia. Pero esta gracia la llevaron a un extremo donde entonces era todo por gracia, no importaba si pecaban o no. Un momento, la gracia también trae disciplina. Entonces, aquí Santiago dice, un momentito, usted me dice que es salvo por gracia, que todo es por gracia, pero no está ayudando a los pobres, está haciendo acepción de personas, usted está haciendo cosas que no se deben hacer. Entonces, no me puede decir que usted es salvo por fe, pero si su vida no demuestra eso. Entonces, ¿de qué aprovechará, dice Santiago, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, ¿esa fe podrá salvarle? Pues, una fe sin obras quiere decir que esa persona realmente no tiene una fe genuina. No es que esté contradiciéndose, simplemente está diciendo usted es salvo por fe, perfecto, no por hacer cosas. Pero esa fe por gracia lo lleva a usted a hacer obras, a ayudar a la gente, a bendecirlos, a ayudar en la iglesia, a congregarse, a hacer ayunos, lo lleva a usted a bendecir a otros. Eso es lo que hace la verdadera gracia. La gracia que no es verdadera
lo lleva a usted a decir, no, yo puedo pecar porque como ya soy salvo por gracia. Eso es una herejía total, es pecado y tendrá sus consecuencias. Entonces, así como Santiago y Pablo, porque Pablo dice que somos salvos por gracia y que no hay que hacer nada más, allá en Efesios 2. Pero aquí Santiago dice que sí, eso es verdad, pero esa gracia te capacita para hacer obras. El que dice que es salvo por fe, por gracia, pero no hace obras, el tal es un mentiroso. Es lo que está diciendo exactamente Santiago. Uno tiene que ser coherente. Ahora, hablo de esto. De pronto, la persona realmente no es salva por gracia, pero cree que lo es. Pero si un fruto, si un árbol, dice el Señor, si un árbol da frutos malos es porque no es un árbol bueno. Porque el fruto bueno viene de un árbol bueno. Entonces tus frutos, tus obras vienen ¿por qué? Pues porque estamos sembrados en la gracia. Salvación por gracia, por lo que hizo Jesús. Pero hay otra cosa, hay personas que hacen muchas obras y hacen obras, pero realmente no son salvos por gracia. Son salvos, ellos creen ser salvos por sus obras, y eso tampoco es de Dios. Entonces, un ejemplo de fe muerta, dice acá. Entonces, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento y de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, hermanazos, caliéntense y sáciense, pero no les da nada con qué hacer eso para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. O sea, llega el hermanito con necesidad y dice, no, vaya con Dios, vaya, cuídese, vaya a su casa, coma bien, aliméntese, cámbiese esa ropa tan fea. Ah, bueno, pero no le da con qué. Su fe es vana. ¿De qué le aprovecha esa fe? No sirve de nada porque es una fe muerta. Vea que hay fe muerta. La fe produce ¿qué? Frutos. Aquí no produce nada. ¿Sí? Entonces, si el hermano que está desnudo, que no tiene, un hermano, habla del hermano en la fe, el hermano en la fe de la iglesia, que está mal y que le dice, no, lloro por usted, que Dios te bendiga, te prospere, vaya con Dios, pero no le da ni pa'l bus, pues su fe es muerta, porque necesitaba que era alguien que le diera para poder ir a dormir, para cambiarse, para comer, ¿sí? Entonces, ¿de qué aprovecha? Una verdadera fe y las obras que la acompañan no están hechas solamente de cosas espirituales, sino también de cosas reales, básicas, que las podamos ver. Entonces, digamos así, que la fe, si no tiene esas obras de misericordia, de amor, pues en sí misma es una fe muerta, o sea, no tiene la verdadera fe. Una fe viva no se puede separar de las obras. Una fe verdadera siempre está queriendo ayudar, servir, ir a ayudar, ir a colaborar, está pendiente de la iglesia, llega a la iglesia, está ofrendando, está diezmando, está ayudando a los misioneros. Eso es una fe viva. La fe muerta es, yo soy salvo, voy a la iglesia, pero no hago nada más. Esa es una fe muerta. Entonces alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. O sea, no, tú tienes fe y yo tengo mis obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Pues bien, también los demonios creen y tiemblan. Mire qué interesante esto. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios. Bueno, los demonios también creen, ellos saben quién es Dios. Y tiemblan. Y tiemblan, ellos por lo menos tiemblan. Los demonios, ¿qué tienes contra mí, Hijo de Dios el Altísimo? Sí, los demonios conocían al Señor Jesús. Los demonios conocen al Señor y tiemblan porque saben de su poder y su autoridad. Pero hay personas que no, yo soy hijo de Dios, yo soy salvo, yo creo, yo hice la oración de fe, yo ayudo a mucha gente. Pero la verdad, las obras sin fe no sirven. Y la fe sin obras no es la verdadera fe. Y los demonios, que son entes sin cuerpo,
que hacen daño, que matan, que destruyen hogares, que acaban con familias, que traen enfermedad, conocen también y saben quién es Dios, no solamente las personas. Entonces, ¿tú crees que Dios es uno? Pues bien haces, o sea, eso está muy bien. Pero le quiero decir una cosa, también los demonios lo saben. Y mire qué comparación tan fuerte. Le está diciendo a aquellos que no hacen obras, pero que creen que tienen fe, lo está comparando y dice, a los demonios también, ellos creen, pero no hacen ninguna obra buena, todas son malas. Entonces, esa falacia de la fe sin obras es demostrada por los demonios. Los demonios es una fe sin obras, los cuales tienen una fe muerta. Ellos saben que existe Dios, que Dios es poderoso, claro que lo saben. Los demonios creen en el sentido de que reconocen que Dios existe, pero esa fe no hace nada por los demonios, no les ayuda en nada, van a ir al infierno debido a que no es una fe en Cristo, no es una fe real que se puede ver y demostrar. Y es probado por el hecho de que no tienen obras en ella misma. Esa fe no produce obras buenas, solo que produce maldad y daño. Por lo tanto, la comparación que hace aquí Santiago es, no, si usted tiene a Cristo y cree que fue salvo por gracia, por fe, pues entonces esa fe tiene que producir algo. Es algo duro, pero es la verdad. Y entonces ahora nos lleva a un punto del Antiguo Testamento. Y Santiago dice allá en el 2:20-24, así es lo que pasó con Abraham como un ejemplo de una fe real, o sea, la fe con obras. Y mire, dice, mas ¿quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿Quiere entender eso? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Ustedes también, pues, que el hombre que está justificado por las obras y no solamente por la fe. Abraham demostró que él era un hombre de fe porque hacía caso a todo lo que Dios le mandó. Y así debe ser nosotros. Si tú verdaderamente eres un cristiano, pues entonces obedece a Dios. ¿Sabe por qué son las desgracias, enfermedades y todo lo que nos pasa mal? Por no obedecer a Dios. Y justificarlo, decimos que somos cristianos, pero no actuamos según esas obras. Ahora, da otro ejemplo del Antiguo Testamento y va Santiago y habla de Rahab como un ejemplo de una fe viva. Abraham fue un ejemplo de fe viva porque él hizo caso a Dios sin ningún problema, aún arriesgando la vida de su hijo y lo iba a clavar allá. Digo, yo le hago caso a Dios. Una fe que es viva, que es ejemplo, que hace lo que Dios manda, aunque pareciera una locura, iba contrario a lo que Dios le ha dicho, porque Dios estaba probando ¿qué? Su fe, su fidelidad. Fidelidad y fe son hermanas. Ahora nos cuenta de Rahab, una prostituta que defendió a los judíos. Y dice aquí, asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y a los enviados por el otro camino para que no los mataran? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esta mujer, ¿qué hizo? Ella no conocía, sino había oído de Dios y su poder. Cuando llegaron los espías, ¿ella qué hizo? Los escondió, los guardó, y cuando vinieron, aún arriesgando su propia vida y la de su familia, porque los iban a matar si descubrían que ella había escondido a las personas judías, a los espías judíos, hubiera muerto. Mire la fe, ella dijo, prefiero morir, pero yo los voy a esconder. Una fe con obras, y no era una judía, era alguien que no era de allá. Esto es increíble. ¿Sabe que al final Jesús viene de la genealogía de Rahab? Imagínese ese honor que le hace, y por eso está también en el pabellón de la fe, allá en Hebreos 11. Entonces también Rahab la ramera fue justificada por sus obras, porque la obra que ella hizo fue por creer.
en que Dios iba a defenderla y a cuidarla a pesar de ella estar arriesgando su vida allá. Entonces, dice aquí, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Un cuerpo sin espíritu está muerto. Y una fe que no hace nada, pues es igual, es un cuerpo muerto, incapaz de salvar. Una fe sin obras es una fe muerta, no salva. O sea, no da ejemplo, no da muestras de que está vivo. Un león que no ruge, que no se para, pues está muerto, no sirve para nada, es un león muerto, ¿no? Entonces, por lo tanto, si no hay obras, aproximándose es prueba de que la fe que se profesa, no sirve, está muerta. Si usted no hace obras, no ayuda, no está pendiente, no se congrega, no lee la palabra, no escudriña, no ora, no bendice a los demás, no visita a los enfermos, no está preocupado por los pobres de la iglesia, usted tiene una fe muerta. Perdóneme. ¿Qué hay que hacer? Arrepentirnos. Señor, perdóname. A lo mejor yo estoy equivocado. Lléname de tu amor para que mi fe esté llena de obras. Y así yo pueda de verdad ser un buen ejemplo de cristiano. Entonces, note que Santiago no niega qué es la fe, ¿no? La fe es perfecto, creer en Jesucristo y en todo lo que Él hizo, pero creer en Jesucristo y en todo lo que Él hizo por mí me lleva a hacer obras. Él simplemente indica que no es el tipo correcto de fe. Incluso dice que hay fe como satánica, como la que acabamos de ver, la que tienen los demonios. Es una fe que no tiene vida, es una fe que no puede salvar, es una fe que no produce nada. El hombre no es justificado únicamente por fe. Esto es, por un conocimiento simple y vacío de Dios. Él es justificado por obras, esto es, que su justicia es conocida y es aprobada por sus frutos. O sea, yo soy salvo por fe. Eso es verdad y no hay nada que dudar de eso, por creer solamente en Jesús. Pero cuando yo he creído realmente y es un fruto de que sí estoy en la verdadera fe, es que yo produzco obras. O sea, yo sí soy salvo por fe, pero esa fe va acompañada siempre de buenas obras. Y la mejor obra, ¿sabe cuál es? Quiero predicar del Evangelio de Jesucristo a muchas personas. Y por eso nosotros hacemos algo con Jucum y las brigadas de bienestar. Y es el Evangelio de las dos manos. Que yo voy y predico el Evangelio, pero primero llevo la comida, el mercado, la ropa, el médico, el odontólogo, el corte de cabello y les llevo el Evangelio. Eso es una fe viva, porque es una fe con obras. Llevamos el Evangelio de Jesucristo, pero con obras. Amén. Santiago 3 sigue la próxima semana. Dios me los bendiga. Así es de que entre en eso y arrepiéntase si usted ha hecho excepción de personas o si ha tenido una fe que es muerta. ¿Y qué es una excepción de personas? Es una fe muerta, porque usted todavía está en el mundo donde usted quiere halagar a las personas y ponerlas en posiciones de acuerdo a su riqueza, a su posición o a su fama. No, en la iglesia todos somos iguales y nuestra fe sí produce obras. Y usted lo está viendo, usted ve, usted quiere ir a la iglesia, usted quiere ayudar, usted quiere que su trabajo sea manifiesto de lo que usted hace. O sea que cuando usted predica de dos maneras, con su forma de ser y actuar, o sea, sus obras, y con la palabra. Dios me los bendiga. Una feliz noche para todos.